eso de las innovaciones, alguno como mucho se echa una entrevista a profundidad o a lo mejor un grupo focal, pero las técnicas y métodos de investigación son bien sencillas. Y la gran mayoría lo que hacemos nosotros es revisión bibliográfica o revisión documental, análisis de estadísticas ya realizadas y tal. O sea que este apartado es de sentido común y es fácil. Ahora, hay que tener olfato para buscar los datos. Porque claro, que sea fácil, que sea revisión documental y, análisis documental y revisión bibliográfica, que eso sea tu técnica de investigación, que no está mal, no significa que me presentes los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre el problema de estudio, sobre el objeto, seguro que hay bastante escrito, ¿no? Esto de objetivo general y objetivos específicos es esto. Y lo importante es esto, justificar bien. ¿Por qué el interés en ese tema? Sí. ¿Por qué tu pregunta de investigación es importante? Eso sí es interesante. En el caso de un experimento, está justificado bien inicio. ¿Por qué? Porque el experimento pretende imitar un laboratorio y pretende observar cómo se comportan, en este caso, individuos calificados a la hora de votar. Si el experimento se corre aquí, digamos, ¿no? Entonces ya tienes un perfil más o menos sociológico y tal, que puede ser, lo puedes variar o no. Pero hay otros temas que hay que justificarlos, ¿no? Organización provisional, esto también tiene que estar. La organización provisional, yo creo, tiene una estructura lógica muy fácil. Un paper tiene que tener intro, marco teórico, la parte empírica y conclusiones. Así de simple. Marco teórico de acercamiento conceptual, data empírica y conclusiones. Y se acabó. 4 partes. Y como mucho, bueno, hablamos de 4.000 palabras, ¿no? 8 páginas. Entonces, para la guía, que tenga que ser en una hoja, tráiganla en una hoja y nosotros la revisamos. Sofía nos ponemos pilas y lo hacemos en un par de días y a la siguiente sesión se lo damos. Y que tenga todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que... Pregunta central, aquí. Viabilidad. Una cosa que no vale es que yo quería hacer y luego no hay. Joder, pero eso es su problema, no es nuestro problema. O sea, el punto es viabilidad, que eso es viable, claro. O sea, yo tengo que tener data y tal. Una cosa es que tenga que leer más, eso está bueno, pero que tenga que tener data, sí, ¿no? O sea, tengo que saber dónde están los datos y tal. Y aparte, todos los que estamos aquí somos profesionales, ya tenemos nuestros años de experiencia, nos gusta el politiqueo, o sea, tenemos que saber dónde es. O sea, que esta palabra clave es central. Viabilidad. Y lo demás está. Sobre lo último, y para cerrar el parlamentarismo, y ya empezar con el semipresidencialismo. Bueno, ¿están de acuerdo con esta hoja? Bien. Pero esto después del examen, para no meter más estrés del débito. Yo les voy a decir, escribir un paper es muy fácil. Solo hay que tener originalidad y saber dónde están los datos. Yo tengo hecho verdaderas prostituciones intelectuales. E increíblemente he tenido éxito. El año pasado, el año pasado, y esto es una confesión entre colegas, claro, ya hay posgrado y tal, está bien. El año pasado en Argentina me pidieron un artículo así para un congreso y tal. Yo envié un abstract que son 300 palabras. La idea. O sea, es el tema y un poco el objeto de estudio. 300 palabras, un par. Y ahí lo envié. No hice ni mierda más. Me rasqué la barriga y me quedé en la ofi leyendo mis cositas y tal. Y al mes me dicen, está aceptado, vienes a exponerlo dentro de 15 días. Mándanos el original. Y yo, 8.000 palabras. Y yo dije, menudo clavo. O sea, ¿cómo putas hago para traducir 300 palabras en 8.000? Bueno, pues lo hice en 5 días. Porque las lecturas ya las tenía hechas. Es que lo importante es tener las lecturas hechas. Y lo importante es olfatear un tema. Pero ustedes, ¿en qué ciclo están? ¿Ya han hecho papers?
claro, de política pública, de tal, ya les han pedido artículos de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este es uno más. O sea, ya tienen background de lectura. Yo me lo eché en 5 días y efectivamente fue aceptado. Y lo expuse y ahora hasta se puede ver en video y todo. Es una cosa muy cool. Y quedó una conferencia muy cool y lo van a publicar en SA. Bueno, increíble. ¿Por qué? Tuve suerte, bastante suerte, y porque tenía la lectura. Una vez lo escribes, joder, somos profesionales. Uno, oye, se lo echa de una vez y luego empieza a releerlo. Oye, un par de correcciones, se toma 3-4 días para reposarlo, lo vuelve a leer, ve que queda bien, lo envía y pues. Pero claro, tiene que ser viable. Yo tenía acceso a todo. Es que si no tiene uno acceso a todo, está mal. Ese es el punto. Para mí ese es el reto. Ahora, sobre el parlamentarismo, que ya lo cerró Sofi el otro día. ¿Hay alguna duda o pasamos al siguiente tema? Yo así, como conceptos clave, un poco revisando la lectura que tenía yo aquí apuntados, conceptos clave encabronados para el examen, ¿no? Un concepto clave encabronado para el examen. Ya hemos visto que no tiene que ser memorístico, pero se agradece, ¿no? ¿Qué es un voto de censura constructivo? ¿Qué es un voto de censura constructivo? Claro, que es el tema parlamentario. Voto de censura constructivo. Estimado, colega. Ahora preguntemos quién sabe. Más fácil. Exacto, más fácil. ¿Quién sabe qué es un voto de censura constructivo típico del sistema parlamentario alemán? ¿Cómo hay Dios? Exacto, es un tip. Exacto, es un tip. Exacto, es un tip. ¿Quién sabe? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí lo sabéis. Hay que pensar en el sistema. Es una moción de censura que dificulta la formación de un nuevo poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque como dice Sartori en el manual, no es lo mismo votar hasta cierto punto censurando la acción de un gobierno sin costo que votar censurando la acción de un gobierno con costo. Una moción de censura constructiva tiene costo. ¿Qué costo? El proponer un candidato al canciller existente. Entonces, cuando dicen voto o moción de censura constructiva o voto de censura constructiva en el sistema político alemán, lo que implica es, si yo quiero echar a Angela Merkel del poder, tengo que proponer una alternativa a Angela Merkel. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Le estoy subiendo los costos al Bundestag para tomar la decisión y estoy defendiendo sin querer al primer ministro. Entonces, ese voto de censura constructivo es una palabra clave muy importante del parlamentarismo. Aparece en el capítulo alemán, en el epígrafe. Otra palabra así rara, que puede ser interesante. Bueno, no creo que haya problema con consociativo y conflictivo, ¿va? Eso no hay problema. ¿Hay problema? Ok. Consociativo. ¿Por qué dicen que el Parlamento alemán es consociativo y el Parlamento británico es de conflicto, de adversario? ¿Por qué esa dinámica? Por una cuestión muy simple. El Parlamento británico, por el sistema electoral que posee, tiende a generar mayorías estables. Entonces, ¿eso qué hace? Como hay mayorías estables y suele haber gobiernos fuertes, esos gobiernos fuertes no aceptan la intromisión de otros partidos en mi acción. Entonces, por eso se llama modelo de adversario. Al final, yo, como mayoría imperante, impongo mis criterios al resto de partidos. El sistema alemán, como vimos, no es de conflicto, de adversario, es más consociativo. ¿Por qué? Porque obviamente los partidos grandes no llegan a mayorías absolutas. Y como no llegan a mayorías absolutas, llegan a mayorías simples, aunque sean amplias. ¿Qué necesito? Necesito incluir a más partidos en la toma de decisiones. Por eso un modelo funciona de manera consociativa y otro modelo funciona de manera conflictiva. Sartori dice, el sistema electoral tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver para generar la mayoría absoluta en uno, el adversario, el modelo británico, y tiene mucho que ver para generar una mayoría simple y un sistema más fragmentado en el otro, el modelo alemán. Entonces eso, vamos a ponerlo aquí, alemán consociativo,
y adversario, conflicto, competición. Por eso en el modelo alemán suelen tener lugar gobiernos de gran coalición. ¿Qué era un gobierno de gran coalición? Un gobierno, pues básicamente como el actual, en el cual el principal partido del centro derecha y el principal partido del centro izquierda comparten responsabilidades en el poder ejecutivo para dar unidad al sistema, ¿no? Más cosas raras de... bueno, en el sistema británico, dice Sartori, y esto es un debate, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, es lo que dice Sartori sabe mucho de este rollo. Dice Sartori que los sistemas de tipo británico no funcionan en países heterogéneos culturalmente. Es lo que dice, es una hipótesis que se lanza. Eso podría ser interesante para un modelo como el guatemalteco. O sea, aplicar una, si quieres verlo así, simulación de cómo sería un sistema uninominal aquí, porque si se fijan aquí, no hay un conflicto étnico-cultural en el sistema de partidos. O sea, el sistema de partidos no expresa un conflicto, si lo quieren ver así, indígenas no indígenas. Estará bien representado. Bueno, hay dos cuestiones ahí muy interesantes. Los indigenistas dicen que no. Pero tampoco hay grandes manifestaciones por ¿Cómo se llama indigenistas. análisis para el ensayo? Es claro. ¿Por qué el único partido indigenista, que es WINAC, tiene solo un escaño? A lo mejor es porque los indígenas se sienten muy bien representados con el sistema de partidos que poseen. No sé. O sea, lo que no vale es decir, es que son marginados y no tienen conciencia y los instrumentalizan. A saber, o no. O sea, hay una tipa que se llama Sonia Alda. Hay una tipa que se llama Sonia Alda que ha estudiado esto, ¿eh? Sonia Alda. Que ha estudiado esto y tiene artículos bien interesantes sobre este punto. A lo mejor no. A lo mejor el indigenismo pues no es un clivaje, no es una línea de fractura en el mundo político guatemalteco. O sea, el sistema de partidos definitivamente no lo canaliza. Esa tensión, si existe, no se canaliza. Era un buen tema, es otro buen tema. Más. Bueno, umbrales, todos claros con umbrales, no creo que haya problema ahí. Otra diferencia conceptual entre parlamentarismo y presidencialismo. Estamos haciendo ya repaso para el examen, así que no se me queje. ¿Qué diferencia hay? Y aparece en la lectura de Sartori. Entre poder compartido y poder dividido. Tienen el punto, ¿no? ¿Entienden el punto? El presidencialismo se caracteriza por... El poder dividido. Por poder dividido. Correcto. Poder dividido. Y el parlamentarismo se caracteriza por poder compartido. Ahora decidlo. Decidlo. ¿Yo? Sí. Bueno, Venga, hombre, atrévete, joder. Lánzate a bailar ahí un poco. Dividido, porque supuestamente el presidencialismo separa los tres poderes, o sea, estando ahí. Está dividido ahí. Entonces se supone que las decisiones que toma el presidente no pueden ser, o sea, no necesariamente tiene que estar de acuerdo el otro poder, que es el legislativo. Bien, entonces, teniendo esa definición de poder dividido, ¿cómo concluye Sartori su reflexión? Aplica la lógica. O sea, eso es poder dividido. Son cajones estanco entre uno y otro. ¿Cómo acaba Sartori? Dice, Sartori define que más allá de la división del poder es en quién reside la soberanía. La soberanía de los presidencialistas se supone que es en el pueblo y divide su soberanía en sus representantes, Ajá. cada uno de los cuales es denominado un diferente poder. Ahora bien, el sistema promueve el impasse, soluciona el impasse o hasta cierto punto es víctima del impasse. El presidencialismo. Impasse entendido como ingobernabilidad.
¿Cuál es la idea de Sartori? En Sartori Que es el punto que hay que tener aquí claro. Que al dividir el poder se produce la ingobernabilidad. ¿Por qué problema? Hay otra palabra importante, clave en la lectura. Mayorías divididas. ¿Qué es eso? Mayorías divididas. Te vas a acordar. Así es. Porque leíste el libro. Mayorías divididas es cuando una mayoría escoge al presidente y otra mayoría Cabal. escoge el parlamento, entonces ahí están. Cabal, el cruce de votos fruto de la lógica estanca. Me voy, va a ir exonerado. Está bien, está bien. Eso es el examen, bueno, para que veas que aquí no. La lógica estanca de poderes lo que produce son cruces. Y dice Sartori, claro, el sistema presidencialista tiene un riesgo. ¿Qué riesgo? Mayoría dividida. ¿Cómo nos vacunamos frente a la mayoría dividida? En Estados Unidos, porque el capital humano, por la casta política, porque hay un sistema bipartidista imperfecto que la élite no cambia y que se conoce. Entonces, no es el sistema el que salva la crisis. Es las personas las que salvan la crisis. Esa es la conclusión de Sartori. Ahora, en el parlamentarismo, poder compartido. La misma idea es la que informa a ambos. Si la soberanía reside en este caso sobre el Congreso o la Cámara, que es la que detenta la soberanía o el único poder, esto viabiliza la toma de decisiones. Ok, entonces, ¿el poder compartido qué es? Un único poder que se distribuye en competencias para poder hacer funcionar al Estado. Es un cajón en el cual la Mara se apropia del maíz porcentual que le toca. Maíz entendido como cuota de poder. El Ejecutivo es consecuencia del Legislativo. Entonces, como el Ejecutivo es consecuencia del Legislativo y el Legislativo está dividido, el poder tiende a ser compartido. ¿Por qué? Porque definitivamente tengo que hablar con los otros. Obligatoriamente tengo que hablar con los otros. Ahora bien, Sartori, si se fijan, expone eso al principio del capítulo, pero luego dice, sí, pero el sistema británico, como tiene un sistema electoral particular, da mayorías estables. No hay tanto poder compartido en el sistema británico. O sea, sí lo hay si lo vemos desde estructura de poderes. Ejecutivo y legislativo emanan del mismo sitio. Pero si lo vemos horizontalmente entre los partidos, no hay poder compartido. ¿Entienden la lógica esa, no? De verlo entre poderes y verlo entre partidos a nivel horizontal. Más del parlamentarismo y con esto cerramos. El asamblearismo. El asamblearismo francés de la Tercera y Cuarta República. Eso está todo claro, ¿no? Tiene que ver con la primera dimensión, ¿no? Un presidente entre iguales, un primer ministro entre iguales y la ingobernabilidad del asamblearismo, de la República de los Diputados, ¿no? ¿Entienden esa lógica que establece Sartori, que define los puntos con bastante... La verdad es que los define muy claramente. O sea, diciendo que el poder está atomizado, que no hay disciplina de partidos, que hasta cierto punto cada diputado es dueño, obviamente, de su feudo entendido como escaño, y que eso atomiza demasiado el poder y que la atomización excesiva de poder dificulta el gobierno. Yo tengo mis trabas con ese argumento, pero de facto la Tercera y la Cuarta República fueron un desastre, sobre todo la Cuarta. Ahora, ¿entienden la lógica de la diferencia entre asamblea, el modelo canciller y el modelo británico? Esas tres no hay que discutirlas. Estamos con esas tres. Bien, eso, listo. La última. ¿Entienden por qué Sartori recomienda el británico y no el alemán? Porque es más parecido al nuestro. ¿Por qué? Porque, digamos, el primer ministro tiene más poder que en el parlamento, entonces es más fácil migrar a ese estilo que el alemán, que es más de ¿cómo se llama? De consenso. No. Es más fácil. Es una buena respuesta instintiva. Pero no es lo que dice Sartori. O sea, es una buena respuesta de análisis interno, de decir, jugando con la lógica y las herramientas, pero Sartori no va por ahí. Pues Sartori lo que dice es que es más fácil reproducir estructuras constitucionales en circunstancias. Eso. Es más fácil, muy bien, es más fácil reproducir estructura constitucional que coyuntura. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué funciona el modelo alemán? A raíz de la Segunda Guerra Mundial, por ley prácticamente... Excluye a los extremos.
Entonces ahí hay dos fechas, 1953, prohibición del partido nazi. 1956, prohibición del Partido Comunista. Entonces, claro, dice Sartori, puta, así cualquiera juega. Excluyes a las ofertas extremas y metes a los jugadores moderados. ¿Hacia dónde va a ir el sistema? Hacia el centro. ¿Hacia dónde va a ir el sistema? Hacia el consenso. Pero claro, eso a día de hoy, dice Sartori, de facto no se puede hacer. No, tú no puedes prohibir la oferta partidista. Tú no puedes mandar al Tribunal Constitucional, como fue el Tribunal Constitucional alemán, y en 1953 prohíbe el partido nazi y luego del tirón prohíbe el partido comunista. Sartori dice, eso no se puede hacer a día de hoy. Entonces, ¿qué es más fácil? Copiar una evolución constitucional británica. Copiar una evolución constitucional británica. Generas un ejecutivo fuerte, mantienes la gobernabilidad y obviamente te fías más de la ley, hombre, que de un decreto de un tribunal prohibiendo jugar a los extremos. Ese es el punto de Sartori cuando habla, o sea, que si yo les pregunto, ¿por qué Sartori? Aquí no es de memorizar, pero hay que entender al autor. Si yo les pregunto, ¿por qué Sartori prefiere el Reino Unido a Alemania? Es bien contraintuitiva la pregunta, porque nosotros tendemos a pensar, joder, Alemania es una república. El Reino Unido tiene una corona. Quiero decir, o sea, aparentemente es más difícil de copiar el Reino Unido. Para Sartori no. Para Sartori no. Para Sartori es más fácil de copiar el modelo británico que el modelo alemán. El modelo alemán es... ¿Cómo podemos decirlo así romántico, ¿no? El modelo alemán es un detalle histórico. Un pequeño un proceso político lleno de matices históricos. Algo así romántico y tal. O sea, en realidad, claro, Adolfo invade Polonia, mueren 6 millones de judíos, mueren 70 millones de personas, claro, entonces ni modo. En la coyuntura prohíbo al partido nazi y al partido comunista. Con esto estamos con el parlamentarismo, ¿eh? No hay más palabras clave ahí. ¿Tienen alguna duda más de la lectura del parlamento? Yo creo que no. Yo creo que las hemos tocado todas. ¿Puedes repetir bien lo de la asamblea, lo del modelo de presidente? Vamos a ver. Hay un modelo de primer ministro, que ya vimos, que vamos a poner UK. Hay un modelo de canciller, que es Alemania. Y hay un modelo de primer ministro o presidente, si lo quieren ver así, que es asambleario. Y vamos a poner asambleario tercera y cuarta República Francesa. Es importante esto, porque ahora que vamos a entrar en el semipresidencialismo, la quinta república es otra cosa. Entonces, esta es la verdad. ¿Quién se da cuenta qué es? ¿Perdón? ¿Quién se da cuenta qué es? Tercero es modelo de presidente o primer ministro también. La palabra clave es asambleario. Claro, la palabra clave es asambleario. Porque obviamente la cabeza de ejecutivo. Ahora, modelo primer ministro. ¿Qué es el primer ministro? Un primero entre desiguales. O sea, ¿quién pone a los ministros? Yo. ¿Quién es el que manda? Yo. ¿Quién es el que tiene el valor para dar la cara frente a 350 perros que me están atacando en la Cámara de los Comunes? Yo, joder. Entonces, ¿quién manda? Yo. Claro. Modelo de canciller alemán. ¿Y qué papel juega la monarquía ahí entonces? No. Es solo representativo, solo para unidad. No. Monarquía, truco. Truco para las monarquías parlamentarias, frase que me decían a mí. El monarca reina pero no gobierna. ¿Qué es reinar? Mamoneo. ¿Qué es mamoneo? Pues básicamente, oye, te puedes dar el lujo de vez en cuando de decirle a Chávez porque no te calles y tal, pero, que eso debe ser una sensación muy poderosa, pero en el fondo, mamoneo. De facto, cuando le dijo eso el rey a Chávez, ¿qué hizo el primer ministro español? Inmediatamente fue a pedir perdón. porque había empresas españolas jugándose mucha plata y lo segundo que dijo fue, él no tiene responsabilidades ejecutivas, aquí el que manda soy yo. Y tiene razón. De facto tiene razón. El rey puede hacer lo que le dé la gana, pero no manda. No hace política pública. Es como la suegra en la casa, hace bulla. No sé vos. yo ya no me meto. Yo a la mía la quiero mucho. A la mía la quiero mucho. Pero el punto es, también me trata muy bien. El punto es,
reinar pero no gobernar es sancionar leyes, protocolos diplomáticos, los embajadores presentan cartas frente a él, no frente al primer ministro, todo ese tipo. Mamoneo. Pero el mamoneo tiene un vacío legal que ya les conté, que es el de rechazar la firma. Ese vacío legal en derecho constitucional sí está presente, ¿eh? Y eso es un vacío legal. O sea, el rey puede negarse a firmar. Sí, 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 porque sanciona la ley él. Sanciona hasta los títulos universitarios de las universidades estatales. Yo estudié en una universidad estatal y mi título de licenciatura dice Juan Carlos I, rey de España, bla, bla, bla. En las privadas no, pero en las estatales sí. Entonces, sanciona todo. Como decía un amigo mío, puta, debe tener la mano de tanto firmar, porque debe echarse... Obviamente no. Pero el punto es, sanciona todo. Y es el jefe del Estado. Es el jefe del Estado. O sea, el Estado está representado en su persona. No hay fusión entre jefe de gobierno y jefe de Estado. El jefe del Estado es el jefe del gobierno es otro. El jefe del gobierno es itinerante. ¿Saben el chiste este de los funcionarios, no? Y los políticos. ¿No lo saben? No. Se lo voy a contar. Este chiste es muy bueno. Este chiste es, el otro día hablábamos la última vez de la administración pública, ¿no? Vitalicia y todo eso, ¿no? Bueno, pues imagínense clase E, que es la clase, digamos, más baja de la administración pública vitalicia. Conserjes, por ejemplo, a la entrada de un edificio, ¿no? Entonces entra el ministro y ve la entrada del edificio, pues sucia. Entonces llama a los conserjes el ministro y dice, oye, por favor, esto no puede estar así, esto es un desastre. ¿Qué imagen de país estamos dando? Limpien, por favor, esto. Pero límpienlo ya. Y los otros, sí, sí, cómo no, señor ministro. Entonces, el ministro entra y le dice el conserje al otro conserje, funcionarios vitalicios clase E, estos interinos siempre tocando los cojones. No, ¿por qué? Porque el político es un interino. El político se va a ir, ¿y yo qué? Yo no, yo me quedo. Me quedo cuando tú te vas. O sea que, no chingues. No chingues tanto, porque no voy a limpiar ni ahora ni nunca. Entonces, bueno, eso puede ser un problema. Pero la administración, claro, puede ser potencialmente un problema. Ahora bien, en este tema, la monarquía, la jefatura del Estado, en general digo, el Joachim Gauck, ese que vimos de Alemania, en general, también la República Parlamentaria, la jefatura del Estado, la separación entre eso, yo estoy a favor. A mí me parece bien que estén separados, pero bueno, para gustos hay colores. A Sartori obviamente le da igual. Estos son los tres modelos. ¿Qué dice Sartori? Hombre, este modelo es un extremo, este modelo es otro extremo y este modelo es un término medio. Eso es lo que dice Sartori. Este gobierno, este funciona, este funciona y el asambleario no funciona. El asambleario que produce ingobernabilidad. Entonces lo que dice Sartori es cuando se habla de... Por eso dice al principio, el parlamentarismo puede fallar como cualquier otro sistema. Entonces, ¿qué hay que evitar? Un poco el modelo asamblearista. No tiene partidos políticos, no hay disciplina de partidos, está excesivamente atomizado y fragmentado, los gobiernos son muy débiles, es impas constante del sistema. Eso no se produce tan fácilmente en un modelo de partidos más alemán, consociativo, o en un modelo de adversario con mayorías fuertes más británico, ¿no? Entonces, con eso cerramos el parlamentarismo. Y el presidencialismo ya está. Y ahora vamos con la tercera estructura que nos toca y la última, antes del examen, que es el semipresidencialismo. Los que hayan leído la lectura, percibirían que Sartori está sesgadísimo en este aspecto, ¿no? Es el modelo que él aconseja. Es el modelo que más le gusta. Bueno, con un adjetivo. No, es el modelo que más me gusta si alguien quiere cambiar. Ese es el modelo. Si alguien no quiere cambiar, no. Pero si alguien quiere cambiar, el mejor modelo es este. Obviamente, ¿cómo empieza la lectura? Empieza un poquito intentando definir. Empieza y acaba intentando definir. Es un delirio.
Porque definir el semipresidencialismo es bien jodido. Primera palabra. Ejecutivo dual. Y aquí empiezan los problemas. ¿Ejecutivo? Dual. Ok. Es un ejecutivo dual. Vamos a ponerlo más explícito. Es un ejecutivo bicéfalo. Como estas mierdas así de dos cabezas y tal, ¿no? Y de facto, dice Sartori, de facto sí, es un ejecutivo bicéfalo. O sea, ¿quién tiene? Tiene, por un lado, al presidente de la República y tiene, por otro lado, al primer ministro. Y esto ofrece problemas. Presidente de la República y primer ministro. En el mismo nivel. Al mismo nivel. La interacción de ambos recibe el nombre de cohabitación. Los que pronuncian francés ya saben, hay que decirlo con un toque así un poco a los franchute, ¿no? Así, un amigo que hacía chistes con los franceses, hay que decirlo así con un toque afeminado, ¿no? Como cohabitación, es algo así, ¿no? La cohabitación. ¿Qué es la cohabitación? Hombre, es una cosa muy seria. De facto, constitucionalmente es una cosa muy seria. Es el primer ministro y el presidente de la República son las dos cabezas del poder ejecutivo. Es que se dice pronto. O sea, en Guatemala este sistema sería un delirio. Ustedes imagínense dos personas con el mismo poder disfrutando del ejecutivo, que además provienen de elecciones distintas. Claro. ¿Cómo elige, y esto es lo que dice Sartori, este ejecutivo dual, cómo se conforma? Vamos a ver. Presidencia de la República. Ah, bueno, el caso cliché de esto que es Francia. Por eso lo decía lo de los franceses. Esto es Quinta República Francesa. Entonces, presidente de la República, ¿cómo se elige? Voto, distrito único, toda Francia, voto a dos vueltas, como en Guatemala, ¿no? Presidente de la República es distrito único, toda Francia, elección mayoritaria a dos vueltas. Otra palabra que hay que meter en francés, ¿no? Balotage. Hay que decir balotage. Si dices balotaje, como que no suena, hay que decir balotage, ¿no? Dos vueltas, o ese balotage. Distrito único, toda Francia. El que gana se lleva la presidencia, ¿no? Eso es la presidencia de la República. Ahora, primer ministro. Asamblea Nacional. ¿Y cómo esta Asamblea Nacional? Distritos uninominales y mayoritarios. En el caso francés, ¿no? No recuerdo ahora bien, pero se puede chequear online. Son, creo, 544 diputados. Chequeemos por tal Asamblea Nacional. Creo que son 544 diputados. Y esto tenemos el Poder Ejecutivo. Claro, la pregunta difícil es, ok, tenemos un ejecutivo dual. Ese ejecutivo dual tiene dos cabezas. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan esas dos cabezas? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo diría? ¿Hasta dónde se divide lo que hace cada uno? Exacto, exacto. Sartori dice, hombre, la Constitución francesa divide muy bien las competencias de este. Ojo. Sartori dice, la Constitución francesa divide muy bien las competencias de este. No tan bien las de este. Las del presidente de la República. Las del primer ministro están clarísimas. Es más, Sartori expone hasta los artículos de la Constitución francesa. Pero las del presidente de la República no están tan claras. Ahora bien, ¿cuál es la idea? Para que quede claro. La idea es, tiene que ser ámbito funcional. Ámbito funcional. O sea, o juego con ámbitos funcionales, o voy de cabeza.
¿Por qué? Claro, se me pueden pelear. Uno tiene legitimidad democrática directa, presidente de la República. El otro tiene, bajo el esquema actual, Hollande. El otro tiene legitimidad democrática indirecta. En el actual esquema, Valls. Claro, en el actual esquema no hay problema. ¿Por qué? Porque los dos son del mismo partido. Partido Socialista Francés. Entonces no hay cohabitación. ¿El problema cuándo se produce? Cuando hay cohabitación. ¿Cuándo se produce el problema? Cuando el presidente de la República, que tiene legitimidad democrática directa, entra por la derecha, y cuando el primer ministro, que tiene legitimidad democrática indirecta, te pone la Asamblea Nacional, entras por la izquierda. Entonces ahí te encuentras un Leonard Jospin, Partido Socialista Francés, versus un Jacques Chirac, un golista de derechas. Y ahí es el berenjenal. Porque la cohabitación entra en escena. Si no entra en escena, vamos a jugar con que no entra. Porque esto sí, este sistema, yo no entiendo cómo a Sartori le gusta este sistema. Yo es el que más odio. A mí debe ser porque es España, ¿no? Todos los profesores de ciencia política siempre decían, esto es una mierda, esto es incopiable, esto no hay que copiar. A Francia no hay que mirar. Pero a los franceses les funciona. Si no hay y sí les funciona. Ahora, los otros casos que da Sartori son disfuncionales. Hay ahí un patrón interesante. Si no hay cohabitación, el presidente de la República, léase Hollande, preside el Consejo de Ministros. Si no hay cohabitación. Es decir, si los dos son del mismo partido, el presidente de la República entra en el Consejo de Ministros y está por encima del primer ministro. A día de hoy, de facto, el presidente de la República manda a Francia. Ahora, si hay cohabitación, es decir, si el primer ministro es de derechas y el presidente de la República es de izquierdas, bajo la situación actual, el presidente de la República no puede presidir el Consejo de Ministros. Porque ¿quién pone a los ministros? El primer ministro. El primer ministro pone a los ministros, no el presidente. Porque ¿de dónde emanan los ministros? De la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. Entonces ahí es donde se produce una situación de cohabitación. El primer ministro gobierna la Asamblea, coloca a sus ministros al frente de su Poder Ejecutivo y el presidente de la República se queda fuera. Pero ojo, me quedo fuera del Consejo de Ministros. No me quedo fuera del Poder Ejecutivo. Es una nueva forma de división de poder. Exacto, sí, es una nueva forma de división. Sí. Lógica general según Sartori. ¿Qué competencias caen en Presidencia de la República? 3. Relaciones diplomáticas y política exterior. Relaciones con la Unión Europea. Y seguridad y defensa exterior. No interior, no policía. Exterior, Ministerio de la Defensa. Relaciones diplomáticas, relaciones con qué dijiste. Con Unión Europea y seguridad y defensa exterior, estamos hablando, no Policía Nacional, ¿no? El otro día me equivoqué, que aquí el de la policía es Ministerio de Gobernación. Me equivoqué, no público, Ministerio de Gobernación. Ministerio del Interior no es competencia, en Francia se llama Ministerio del Interior, no es competencia del presidente de la República. Del presidente de la República es hacia afuera. Hace sentido, porque la Quinta República está hecha a la medida de ¿quién? Del general Charles de Gaulle. El general Charles de Gaulle le gustaba, otra vez, el mamoneo. Le gustaba ir a hablar con Jean Monnet en la Unión Europea, vamos a construir la Unión Europea, vamos a proyectar Europa. Le gustaba el tema Guerra Fría, OTAN, todo ese tema. Esas son sus competencias. ¿Quién se ocupa de educación? ¿Quién se ocupa de sanidad? ¿Quién se ocupa de infraestructuras? ¿Quién se ocupa de carreteras? Primer ministro. ¿Quién se come los puñetazos en el legislativo? Primer ministro. Si hay cohabitación, si no hay cohabitación te los comes tú también como presidente. Con el ataque yihadista, Hollande, el primer ministro no salió. Porque hay fusión administrativa. Y ahorita. ¿Quién se comió los marrones visualmente y políticamente del ataque yihadista? Hollande. Porque tu primer ministro es de tu partido. ¿Te das cuenta, verdad? O sea, Valls, imagínate que tú eres Valls y que yo soy Hollande. Tú eres del Partido Socialista Francés y yo también. Yo mando sobre ti dentro del partido. Y esa estructura informal afecta a la estructura constitucional formal.
Entonces, si nos atacan de un ataque terrorista como el que ha sufrido Francia, tú me dices, tú das la cara. Y tú gestionas con la policía y todo. Pero, ¿quién iba en las manifestaciones? Hollande. Valls iba en segunda fila. Si no hubiese cohabitación, iban en primera fila los dos. ¿Entienden eso, no? Es una división de poder alternativa, cabal. Lo que pretenden es dividir. Que Sartori, yo no entiendo cómo está a favor de esto. Si es small is beautiful and efficient, y si uno piensa simplemente esto es muy común. Sí. Yo entonces había entendido mal el sistema, porque por la historia de que la Quinta República, la cuarta había sido un caos de cambio de primer ministro y nuevamente votos de censura y votos de censura. Entonces, yo había entendido que la figura del primer ministro era como un escudo para el presidente, o sea, que era un protector de... Sí, era el que iba a llevarse todo el desgaste, pero en este caso cuando hay cohabitación sí también está Cuando hay cohabitación. Cuando hay cohabitación, no. ¿Y el voto de censura? ¿Por qué semipresidente? ¿Quién lleva voto de censura? El primer ministro. Entonces siempre es el que tiene el desgaste. Técnicamente sí, porque como es un híbrido a medio camino entre el presidencialismo y el parlamentarismo, el presidente acaba la legislatura. O sea, el que tiene riesgo de acabar la legislatura es el primer ministro. Ese sí la puede cagar y que se le meta una moción de censura y echarlo. Al presidente no lo puedes echar. Entonces es como un anticuerpo para el parlamentarismo, digamos. Es un anticuerpo para un parlamentarismo. Lo que quiere Sartori, por eso lo defiende, si se fijan, el final del capítulo del parlamentarismo y el presidencialismo, ¿qué hipótesis nos da desde el punto de vista de Sartori? Que el semipresidencialismo es bueno porque domestica al parlamentarismo. Domestica el legislativo. Lo que le da miedo a Sartori del parlamentarismo es un parlamentarismo desbocado. ¿Cómo acaba el capítulo del parlamentarismo Sartori? Diciendo que el parlamentarismo desbocado está mal. Que los buenos parlamentarismos son los que no son tan parlamentarios. Pero no era la única solución porque hasta donde entiendo hay algunos regímenes parlamentarios que tienen la moción de censura pero constrictiva, entonces no... Alemania. Y lo dice Sartori. Sartori lo que dice es, este funciona. Este funciona. Pero este, que es el parlamentarismo puro, no funciona. Ese es el punto de Sartori. El punto de Sartori es, los parlamentarismos más funcionales son los menos parlamentarios. El parlamentarismo puro es el asamblearismo, en el cual un primer ministro es un primero entre iguales. ¿No? Ese es el disfuncional. Por eso Sartori, ahí yo, así entre nos, le veo una vena conservadorona. Sartori quiere ejecutivos fuertes. O sea, cuando uno lee a Sartori lo que percibe es ejecutivos fuertes. Y usted, que es colega politóloga y que además ha reconocido que le gusta Liebhardt, ve que Sartori en el libro le pide perdón a Liebhardt. Porque Sartori dice... yo quiero mucho a Liebhardt, dice Sartori, pero dice, ¿cuál es el error de Liebhardt? ¿Se acuerdan de ese pasaje del libro? Ese pasaje es bien importante porque Sartori dice, ¿cuál es el error de Liebhardt? Que Liebhardt, cuando habla del parlamentarismo, habla también de los sistemas de representación proporcional. Y los sistemas de representación proporcional, dice Sartori, son malos para asegurar la gobernabilidad. Y por eso Sartori, medio en Sartori, subyace la defensa del uninominalismo y del sistema electoral mayoritario, de corte inglés. Y de hecho, cuando habla del semipresidencialismo, dice, ¿puede en el semipresidencialismo suceder un problema como en el presidencialismo? ¿Cuál era el problema del presidencialismo? Ok. ¿Puede suceder ese problema? Puede. ¿Cómo lo vacuna el sistema francés? Sartori lo explica. Puede. Sartori dice, claro que la amenaza de una mayoría dividida que genere un impasse dentro del sistema puede suceder. Pero el sistema francés lo soluciona de dos formas. Forma 1, división de ámbitos funcionales entre los poderes ejecutivos. Está muy clara la función del primer ministro. Forma 2, sistema electoral mayoritario para la conformación de la asamblea. No hay un mecanismo de representación proporcional en la Asamblea Nacional Francesa, que es de la que emana el primer ministro. ¿Se entiende?
hay mayorías estables aquí, fuertes, por el sistema electoral. O sea que ellos no tienen representación por número de gente. Proporcional. Ellos tienen distritos uninominales como los británicos. Solo hay una diferencia con los británicos. ¿Cuál? El balotaje. ¿Qué aplica para el legislativo? O sea, en el poder... Eso es una diferencia entre el sistema británico y el sistema francés. Pero por eso dice Sartori, por eso resuelve el sistema francés la mayoría dividida. Si no, habría un sistema de mayorías divididas. Pero Sartori dice, prefiero el semipresidencialismo al presidencialismo porque no depende tanto de las personas. La propia estructura constitucional te da la salida. ¿Y cómo te doy la salida? Con la distinción de ámbitos funcionales. Obviamente es mi competencia la política de comunicación y en eso soy yo el que manda. Y con el sistema electoral para la asamblea. Si eso no fuese así, sería un caos. Esa es la hipótesis de Sartori. Si eso no fuese así, este sistema generaría el mismo problema que a veces tiene lugar en el presidencialismo, que es mayorías divididas. El concepto de mayorías divididas, que ya sabemos todos aquí, ya como lo falla alguien, me enfado, pues. O sea, ya les dejo hablar, en plan niño así, de 14 añero. No me hablen, me voy a llorar. Mayoría dividida es la crítica de Sartori. Toda la crítica de Sartori al presidencialismo y al semipresidencialismo es por mayorías divididas. Porque las fuentes de legitimidad de los poderes, de las estructuras del Estado son distintas. Entonces esas mayorías divididas pueden generar un problema. Ahora, en la lectura del semipresidencialismo, dos palabras clave brutales también. Constitución material, puchi, esto es teoría del Estado ya, y constitución formal. ¿Qué pasó? No, ¿cómo se dispara eso de constitución formal Y material. y material? ¿A qué hace referencia a eso? Constitución material. Yo os voy a poner un ejemplo gracioso, para que lo recuerden. Es como la diferencia constitucional y positivista. No, pero sí tiene lógica la comparación que has Es hecho. la separación para los términos que usas es derecho positivo y derecho vigente. O sea, el derecho que efectivamente se cumple y el que está en el papel. Exacto. Eso es. Sí. ¿Qué es la constitución formal? La que está en el papel. ¿Qué es la constitución material? La que de facto existe. Entonces dice Sartori, ¿qué le pasa al semipresidencialismo? No en el caso francés. No en el caso francés. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué sistemas semipresidencialistas nombra Sartori además de estos? Del sistema francés. No. Cabal, Irlanda, que no lo tipifica como... Exacto. Portugal. Vamos a jugar con Irlanda, igual uno que otro. Pero el caso de Portugal es más claro. Porque el caso de Portugal, y Sartori lo reconoce en el texto, la constitución portuguesa, ¿qué es? En el apartado de la estructura de poderes, un copy-paste de la francesa. Por razones obvias. Portugal está en el sur de Europa, es un país de tercera ola de democratización, 74, de hecho creo que es el primero, en Grecia, y obvio, Francia influyó mucho en ese proceso de democracia, ¿no? En España también hubiese influido si no fuese por una cuestión, nacionalismos periféricos. España no pudo optar por el modelo francés porque ni modo. España es un país en el que nadie se siente español. Exacto. España es un país punto para Liebhardt. Porque claro, no aplican los modelos electorales para un país como Francia, uninominal y mayoritario. Eso en España nos llevaría a otra guerra civil. Entonces hay que dar autonomía, descentralización, federalismo, proporcionalidad. Hay que optar otras fórmulas, ¿no? Entonces, ¿quién influyó en España? Alemania y el Reino Unido. Federalismo, monarquía parlamentaria, y bueno, ahí va. Había que profundizar más en el federalismo. Pero el punto es, Portugal, unitario, centralista, por organización departamental, muy francés. Entonces, copy-paste, en ese apartado nos viene re bien. Entonces dice, constitución formal, parlamentaria. Constitución material. Constitución formal, semipresidencialista. Constitución material, parlamentaria.
¿Entendieron este punto? Esto es un punto que se evidencia clarísimamente en el caso portugués. La constitución formal describe un sistema semipresidencialista. Pero si el presidente no trabaja, de facto, ¿quién asume las responsabilidades? El primer ministro. ¿Y por qué el presidente no trabaja? Dice Sartori, primer error, porque pertenece a un partido minoritario. Eliges a un presidente que luego tiene un partido minoritario en la Cámara. Entonces ese presidente se ve sometido a una presión y en vez de pelear, no pelea, porque el país está en transición y está hasta cierto punto reajustándose. Constitución formal, semipresidencialista. Constitución material, parlamentaria. De facto es parlamentaria. De facto. Aunque constitucionalmente sea. Esto es un punch para los abogados. Porque los abogados solo ven estructuras, no ven procesos. Y esa es la diferencia entre ciencia política y derecho, ¿no? O sea, el derecho ve la estructura y un poco se cierra en la estructura. El politólogo ve la estructura, pero ve el proceso. El proceso no evidencia que el presidente de la República Portuguesa sea protagónico. ¿Quién se come los marrones? El primer ministro. De facto, ¿cómo funciona? Como un sistema parlamentario. ¿Puede derivar a eso? Por supuesto que sí, porque la política es un proceso, no una estructura, es un proceso dinámico y social. Eso no solo sucede en Portugal, ¿eh? Alemania. Siempre lo vimos aquí, y esto es un error mío. Si hubiese un abogado que le gustase el sistema político alemán, se hubiese cagado en mí. Pero no lo vi. Entonces el punto es, ¿qué dice la ley fundamental alemana? Que Alemania es unicameral. Cuando ves el parlamento alemán en la ley fundamental del 48, dice, Alemania es un parlamento unicameral, Bundestag, Cámara de Representación Ciudadana. Eso no tiene que ver, además, con la estructura federal. Sencillamente, la Cámara Federal no es parte del legislativo, constitucionalmente. Políticamente sí lo es. Entonces, ¿qué dice un politólogo? Alemania es bicameral asimétrico. ¿Qué dice un abogado? Alemania es unicameral. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Los dos. No, de facto los dos. Los dos. Pero el abogado no reconoce que la Constitución no se cumple. Es una arrogancia mala en algunos abogados. No reconoce que el grado de informalidad puede mutar la naturaleza del sistema. Y eso es lo que dice Sartori aquí. Sartori lo que te está diciendo es, la Constitución material es la evidencia empírica y de funcionamiento de facto. Es lo que es el sistema. No tanto la Constitución formal. La Constitución formal puede decir misa, ¿no? Esto es como el salario mínimo, ¿no? Yo puedo poner el salario mínimo 40.000 quetzales, otra cosa es que se cumpla. Pero por poner, el papel lo aguanta todo. Esa diferencia es importante. Ahora, el tema... Más de esto... bueno, aquí. Entonces, ¿cómo definir el sistema presidencial? Y Sartori se inventa una serie de características porque la obsesión de Sartori es definir ese sistema. Característica 1. El jefe del Estado. El jefe del Estado es parcialmente jefe de gobierno, característica 1. Pero parcialmente, parcialmente es jefe de gobierno, vamos a ponerlo en rojo. Gobierno. Así lo vamos a poner. Perdón, acá no puedo evitar el comentario. Sí. Supuestamente es más inclinada la balanza al semipresidencialismo. ¿Cómo? Sartori. Sí. Su inclinación es al semipresidencialismo, Sí. es decir, la tendencia es más al presidencialismo que al parlamentarismo. Sí. Sin embargo, la misma estructura esta que él define como su ideal es una estructura flexible. Ah, sí. Y la estructura Ah, sí. flexible es propia más del parlamentarismo que del presidencialismo. Ah, sí. De hecho, eso es un concepto importante. En la lectura, Sartori dice que la mayor virtud del sistema es su capacidad para mutar ante situaciones críticas. ¿Cómo muta? En función de las mayorías y en función de la coyuntura política. Entonces sí, esa capacidad de flexibilidad, por eso Sartori lo recomienda para todo aquel que quiera cambiar. Repito,
Sartori lo recomienda para todo aquel que quiera cambiar. Es un híbrido que intenta recoger las virtudes del parlamentarismo con ejecutivos fuertes. Pero tiene que tener dos ingredientes, que son los que dice Sartori que hacen al sistema funcionar en Francia. Ingrediente 1, sistema electoral. Un sistema electoral particular, no vale cualquier sistema electoral. Ingrediente 2, una clara división de competencias. Y si eso es así, lo que usted dice se produce. Es un sistema flexible que en función de las coyunturas y de las mayorías que produce, favorece la gobernabilidad. Que es el objetivo de Sartori. Sartori lo que quiere, si se fijan, ¿qué es? Evitar a toda costa el impasse. Eso es lo que quiere Sartori. Evitar a toda costa el impasse. Entonces esos dos ingredientes son importantes. Hombre, todos los que estamos aquí podemos estar en contra de Sartori. Sartori no es una vaca sagrada que dice verdades eternas, tampoco levita por ahí. Un poco le falta, pero no levita. O sea, poco le falta, pero todavía no levita. Entonces, este señor, que ya es un anciano adorable, pues claro, es un anciano adorable, pero en el fondo no dice verdades eternas. De hecho, pues eso, Liebhardt está en contra, no solo Liebhardt, pero a día de hoy, pues Gary Cox y gente, digamos, de la nueva ola, pues están un poco en contra de Sartori, ¿no? Gabriel Negreto, este politólogo mexicano que tiene una lectura de reforma constitucional en América Latina en la plataforma, ese paper es en esencia muy crítico de la lógica semipresidencialista y muy favorecedor de otro tipo de dinámicas. Entonces aquí de lo que se trata es entender bien a Sartori, cada uno desarrolla su criterio. A mí me han coco-guacheado. Sí, yo sigo siendo parlamentario. Yo no me creo el ejecutivo dual. No me lo creo. Ni siquiera con los ingredientes que da Sartori. Aunque el sistema electoral la verdad es que me convence bastante. Pero ni siquiera porque los ámbitos funcionales es muy difícil clasificarlos adecuadamente. O sea, es muy difícil que no haya líneas grises en las cuales el presidente, por abuso de poder, se quiera meter, si tiene un carácter fuerte. Y eso puede suceder. Y si eso sucede, la cohabitación se destruye. Requieres personal con cierta capacidad de moderación. Por eso dice Sartori, gobiernos de cohabitación que funcionaron muy bien. La presidencia de François Mitterrand, ¿no? Funcionó muy bien. Funcionó muy bien la presidencia del otro lado de Jacques Chirac. No todos funcionan bien, pues. Entonces caemos en la misma volatilidad que hablamos del presidencialismo, que solo funciona en Estados Unidos, porque está la gente correcta para ello. Si me pides mi opinión y no la de Sartori, yo creo que sí. ¿Y dónde evidencio yo eso? Pero eso es mi opinión, no la de Sartori. ¿Dónde evidencio yo eso? Cuando se exporta el sistema. Vamos a ver, ¿cuántos casos de éxito hay semipresidenciales exportados? De facto, Irlanda dice que se ha transformado en parlamentario. Portugal se ha transformado en parlamentario. Israel, Finlandia, medio lo pone como presidencialismo, pero un poquito calzador. O sea, el único ejemplo cliché de sistema semipresidencial que funciona realmente bien es el francés. Desde 1958, con la reforma de 1962, que esa sí la recoge Sartori en el texto. Pero eso es mi pensamiento, que yo sí no digo verdades eternas. Yo soy, como ven, un gordito bonachón y no estoy diciendo verdades eternas. Si me pides mi opinión como politólogo, te digo, yo desconfío. Pero yo no tengo la verdad eterna, yo qué sé. O sea, Sartori confía. Yo sospecho que el mal de la mayoría dividida, o sea, en Guate, por mucha división funcional y por mucho sistema electoral, habría problema. Habría problema porque el presidente, si no está bien dividido el ámbito de funciones de cada uno, de cada rama del poder ejecutivo, un poder va a intentar imponerse sobre el otro. Es obvio, es que solo hay que ver cómo nos comportamos como seres humanos, joder. El ser humano le gusta el poder. Y el presidente portugués, que deriva hacia un parlamentarismo, es precisamente porque no tiene aparataje detrás, no tiene partido detrás. Entró de suerte. Si tuviese partido es otra cosa, otro gallo cantaría. Pero claro, como no tienes partido, y eso Sartori lo reconoce. O sea, en el libro lo reconoce y dice,
No, el caso de Portugal, claro, deriva porque el presidente que entró el primero, cuando entra la modificación no tenía partido, entró por minoría y tal, va. Bueno, pero entonces me estás diciendo que funciona, exacto, o sea, ahí, pero esa es mi lectura, que cada uno tiene su lectura, y este tema es un tema muy polémico, ¿eh? Yo aquí no digo verdades eternas, ya me conocen, yo soy muy escéptico con todo esto, me gusta mucho estudiarlo, y si me pides una opinión, yo opto por el parlamentarismo, en clave republicana, tampoco voy a defender aquí a los reyes, ¿ah? Para que maten elefantes en África cazando, ¿no? En clave republicana. Pero, en clave republicana. Pero el semipresidencialismo a mí no me gusta. A Sartori le gusta. Ahora, ¿sabes qué me parece a mí extraño? Que le gusta porque lo asocia a estabilidad. Pero es por los O sea, es todo lo contrario que yo opino. Pero es por los excesos que cometen algunos presidentes. Si se entendiese el parlamentarismo como hablábamos, de que realmente la representación democrática directa está en los parlamentarios, incluso porque el distrito electoral es más pequeño, entonces se entendería que el Ejecutivo solamente debiese obedecer al Legislativo. Sí. Desde el momento en que eso no pasa, sino que el Ejecutivo intenta darle clases y ponerle órdenes al Legislativo, es donde surge el semipresidencialismo. Bueno, claro, el punto aquí es que la crítica parlamentaria francesa era ingobernable el sistema. Claro, son dos cosas. O sea, la tercera y cuarta república, la república de los diputados asamblearista, bajo el modelo asambleario que Sartori dice que no funciona, ese sí lo asocia a un impasse absoluto. ¿Por qué? Porque no hay disciplina de partidos, porque el gobierno es muy débil, porque el legislativo está atomizado. O sea, en el libro pone una serie de características de por qué el modelo asambleario no funciona. Entonces, por eso acaba el capítulo del parlamentarismo diciendo: paradójicamente, el parlamentarismo más eficaz es el menos parlamentario. O sea, escapas del parlamentarismo puro hacia un parlamentarismo que, de una forma u otra, te genera un primer ministro fuerte, a través de un sistema electoral que te da mayorías, o un canciller fuerte por una lógica consociativa de partidos políticos. Y eso evita el asamblearismo clásico. Entonces, ¿el semipresidencialismo qué es? En el caso francés es una respuesta al parlamentarismo asambleario, que era el sistema que tenían estos pre-1958. Entonces, claro, ahora que esto es una solución, bueno, claro, aquí podemos decirlo de siempre, para los franceses sí. O para los que quieran cambiar. Claro, o para los que quieran cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque es un cambio parcial. Claro. Es un cambio parcial. El punto es... El punto es una parte central de la crítica al semipresidencialismo. No sé si acabaron el capítulo. No. El final del capítulo es espectacular. El final del capítulo dice, yo me emociono con esto, aparte cuando vengo en forma y tal, me emociono con esta cosa porque me gusta. El final del capítulo es muy bueno, porque el final del capítulo dice: si me preguntas, como Giovanni Sartori, ¿cómo elijo yo a este? Y aquí es donde me mata a mi Sartori. El primer ministro Sartori, para que vean lo elitista de este cabroncete italiano, ¿no? Que es un elitista, le llega al típico, sí, democracia popular. Y te aleja así el tipo de una forma que, bueno. El punto es, ¿cómo dice Sartori? Sartori dice: ¿cómo hay que elegir a ese presidente de la República? Si me pides consejo. Colegio electoral. Y aquí yo ya pienso que se le fue la onda a Sartori. Se le fue la olla, total. Pero dice: ¿cómo hay que elegir al presidente de la República? Colegio electoral. La ciudadanía no puede votar. Hay que meter un filtro al voto ciudadano. Viene siendo una república parlamentaria. Sí, muy elitista. Y extremadamente elitista. O sea, ¿por qué colegio electoral que filtre la elección del presidente de la República? Porque Sartori dice: con la televisión como está, la videopolítica, las redes sociales, el mamoneo de aquí para allá, un outsider entra y se hace presidente de la República. Y ahí es donde hay el problema. Entonces dice Sartori: ¿cómo freno yo la mayoría dividida? En el primer ministro no me tengo que preocupar. ¿Por qué?
Porque están los partidos. O sea, en el primer ministro están los partidos. Y si tengo un sistema electoral mayoritario, como de facto sucede en Francia, no hay problema. Y para el presidente de la República, ¿cómo evito que me llegue un personaje populista, un outsider que venda demagogia y que la gente compre esa demagogia y tal? Con un colegio electoral. Un colegio electoral compuesto por notables de la sociedad. Entonces dices, ¿tú qué? ¿La democracia dónde está? Y la respuesta yo creo que te daría Sartori es, la democracia no importa, joder. Lo que importa es tener un gobierno estable y que tome decisiones y que el poder esté dividido. No tanto que la democracia. Es un modelo republicano, en realidad. Pero con elementos e ingredientes democráticos. Eso lo dice al final. ¿Por qué? Porque lo que dice es, hay que evitar el ingreso de outsiders al sistema. Es peligroso eso. Hay que reducir incertidumbre. ¿Outsiders quién sería? ¿Portillo? No sé. No te lo sé decir. Yo creo que un outsider potencialmente podría ser... Harold Caballero. ¿Un outsider? Un outsider es aquel que no forma parte del establishment político. ¿Cómo se llamaba el hijo de Arevalo que vivía en Costa Rica? No, él no. No, por ejemplo, en Italia es el caso de Beppe Grillo. Exacto, Beppe Grillo. Okay. No forma parte de la casta, digamos. Pero, o sea, Y es un tipo con un discurso antisistema. O Podemos. Por ejemplo, acá. Es un outsider. O Syriza. Eran unos outsiders. Y acá con Portillo no podríamos hablar de lo mismo. Sí, igual sí, no lo sé. Yo por eso no lo sé. Aunque iba apoyado por un partido, pero él no formaba parte de la élite política. De hecho, no existía antes de. Sí, él no existía antes de. No sé, igual es un outsider, ¿no? Eso es un buen Uribe trabajo. empezó como... O sea, eso es otro buen trabajo. Ver outsiders en el sistema político guatemalteco. Pero sí, Beppe Grillo es un outsider como la copa de un pino, ¿no? Y Pablo Iglesias es un outsider. Y el de Syriza, ¿cómo se llama? Sí, pero... ¿Cómo? Ah, bueno, sí, claro, ese es un outsider. Sí. O el payaso, ¿cómo se llama el payaso este que entró en el Parlamento brasileño? Ah, es cierto. Ese es un outsider. Ese tipo de fenómenos es lo que quiere evitar Sartori. ¿Qué te está diciendo Sartori? La casta política. A Sartori le gusta el establishment. Sea de izquierdas o de derechas. Sartori es, aquí saca su cabeza de derechón. Ese pañuelo así, con un bastón con cabeza de perro, de esos así. De derechón del siglo XIX. Es lo que aparece aquí. Es esta frase. Va a tomar decisiones el pueblo. El pueblo no tiene que pensar que toma En ese decisiones. sentido, yo sí quisiera... Los que toman decisiones son otros. Mira, Edu, pero en ese sentido, a mí sí me gustaría que todos los partidos políticos no dejaran entrar outsiders. Ah, bueno. Es decir, Que se lo trabajase dentro del partido. Sí, Claro. que eso es lo no outsider, claro. así es, porque Aquí se les dice paracaidistas. sí, pero... Aquí se les llama paracaidistas a outsiders. Sí, entonces tú llegas y dices, yo compro la ficha. No se Sí, vale. sí. No, si se fijan, el texto de Sartori en la parte semipresidencial, lo que quiere evitar es el outsider y al populista. Sí. Entonces dice, outsiders, no vale, hay que evitar que lleguen. Incertidumbre y amenaza populista, hay que reducirla. ¿Cómo se reduce? Con élites, con filtros. Claro, pero ahí es donde dices, ya, tío, pero ¿y la democracia qué? ¿Y el ciudadano que emite preferencia qué? Y Sartori te diría, hombre, es legitimidad democrática indirecta. ¿Por qué podemos elegir la conformación de colegios? Virtuales. Colegios electorales que luego filtren la decisión. Y que el filtro, un poco al modelo estadounidense, recaiga en el colegio. O sea, que ellos decidan quién, ¿no? Pero a mí me parece un peligro. Ahora, ¿cómo? Y si las élites están locas. Es que, vamos a ver, yo sí creo que las élites sí se equivocan. O sea, vamos a ver, hay una cosa que está clara. Hay una cosa que está clara. Y esto, pero eso sí lo dice Sartori, ¿eh? Sartori sí dice, aquí nadie está hablando de eficacia. Aquí estamos hablando de estabilidad. Otra cosa es que las políticas públicas que las élites se ejecuten mal. Sartori no está pensando en eso, porque las élites se pueden equivocar. O sea, lo que dice Sartori es más difícil que te entre un loco que quiera cambiar todo con esas vacunas. Pero eso no significa que el status quo sea bueno.
Claro, si dificultamos la toma de decisiones en Guate, que es un país al que le cuesta ejecutar política pública de calidad, claro, limitando la toma de decisiones, a lo mejor estamos empeorando la situación en vez de mejorándola. Pero Sartori lo dice eso, ¿eh? Eso lo dice cuando habla de estabilidad, cuando habla de eficacia. Sartori ahí aclara, porque es muy honesto el autor. Sartori lo que dice es, aquí nadie está hablando de calidad democrática. De hecho, es una de las últimas lecturas de la materia, pero no es del libro de Sartori ni va a entrar, es una cosa para nosotros. Sartori no habla de calidad. Sartori dice, la estabilidad no tiene una correlación positiva con la eficacia. O sea, puedes tener gobiernos estables y que sean ineficaces. Pero solo en el corto plazo, Yo creo que hay gobiernos estables que son ineficaces. No en el corto plazo. Igual que acá. Claro, o sea, un gobierno, un poder ejecutivo estable. Sartori no diría que el de acá es estable, ¿eh? Por los cambios en los ministros. ¿Cuántos cambios de ministros ha habido aquí? Pero los cambios de ministro son, ¿cómo se llama? Orquestados al interno del mismo. Sí, pero eso genera incertidumbre en la continuidad de política pública, ¿eh? Yo creo que Sartori no asocia eso a estabilidad. Pero puedes tener gobiernos como el PRI, que ahí no se cambian los ministros. O sea, pero en México sigue mal. O sea, ahí el gobierno no cambia en cabezas, no hay rotación de élites, no hay dinamicidad, no hay no sé qué. Y mira el resultado es malísimo. O sea, el establishment, por eso digo que es una posición conservadora, la de Sartori. No, lo que asocia Sartori es estabilidad, lo asocia como, no lo asocia tanto a impas gubernativo como a tranquilidad. Los cambios se darían más lentos. Sartori lo que quiere es evitar gobiernos por shocks. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo no me siento conservador. Yo me siento liberal y como liberal no le tengo miedo al cambio. Ahora bien, yo entiendo que el cambio tiene que ser gradual. O sea, el cambio no puede ser por shocks. Sí. Y la preocupación de Sartori en el texto es cómo hacer que un sistema incentive cambios graduales a través de la ingeniería constitucional y no cambios drásticos. Y eso sin querer nos vuelve un poquito conservadores, seamos de izquierdas o de derechas. Si uno está a favor del cambio drástico, la ingeniería constitucional puede favorecer los cambios drásticos. Si uno está en contra de los cambios drásticos, la ingeniería constitucional puede favorecer el dificultar la toma de decisiones y hacerlo más pausada. El punto es, si somos B, somos un poquito conservadores. Y yo no estoy a favor de shocks. Buenos o malos, yo no estoy a favor de shocks. Para mí, cambiar a través de shocks es muy negativo. No significa que sea malo siempre y en todas las situaciones. Porque una profesora mía feminista, cuando hablábamos de esos temas, mi profesora feminista decía, hombre, no vamos a poner el voto de la mujer progresivamente, ¿no? El voto tiene que ser un shock. A partir de hoy votan todas las mujeres. Y tiene razón, eso es un shock y es positivo. Sí, pero no inhabilita la hipótesis, ¿eh? O sea, no todos los cambios tienen que ser... No todos tienen que ser progresivos, pero la mayoría sí tienen que ser progresivos. Porque la sociedad, la ciudadanía, yo creo que no asume bien los cambios drásticos. Por ejemplo, el otro día falté porque fui a El Salvador. Voy a ser observador internacional en las elecciones. El sistema de El Salvador es un berenjenal. Yo estaba allí y estaba hablando con los del TSE y decía, bendita Guatemala. Bendita ley DONT. O sea, yo que llevo cagándome en la ley DONT de Guatemala años y veo aquello y dije, bendita ley DONT de Guatemala, benditos 19 del distrito de Guatemala, bendito listado nacional de 31. Vamos a ver. San Salvador. Ya se nos pasó el tiempo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? San Salvador. Que agarre el otro periodo. Arena. Fíjense, Arena. FMLN. No dejen salir a Edu, que siga. No, Cambio Democrático. ¿Cuántos partidos hay? FMLN, Arena, Cambio Democrático. Hay más. PSN. Y PSD o algo así, ¿no? Hay otro más. Bueno, juguemos con esto. Juguemos con esto. Gana, claro, que es la bisagra. Vamos a poner Gana. Bueno, atención. Distrito de San Salvador. Esto es un delirio.
van a flipar con esto. Distrito de San Salvador, 24 tipos, ¿no? Esa es la lista de El Salvador, de la capital. Entonces aquí pone bandera, 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 bandera y bandera del partido. Y aquí pone foto y nombre, foto y nombre, así 24. Foto y nombre, así 24. ¿Qué podemos hacer? Voto a este, 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 y luego voto a este, y luego voto a este, y luego voto a este, así hasta 24. Obviamente cuando emito, bueno, si voto así, se supone que voto a toda la bandera. Claro, me pregunta el del tribunal, ¿qué opinas? Dije yo. Además estaba con Cristian Álvarez, el de Cristian Álvarez, con el de el Public Choice. Y me dice, Cristian, mira para mí. Nos miramos así. Y digo, esto va a ser un caos de la gran puta. O sea, la gente no va a saber votar. O sea, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Y me dice el tipo, 2 meses. ¿Cómo? No, lo habilitamos hace 2 meses porque el tribunal dijo que es inconstitucional que estuviese prohibido votar de manera cruzada. Entonces, claro, ahora es abierto, desbloqueado, o sea, esto no lleva número, y plurinominal. Y dije yo pensaba, yo sin decir, porque me daba pena, porque no se puede decir, pero yo pensaba para mí, esto es un delirio ya. Obviamente son conscientes, el voto nulo va a subir, te puedes equivocar. Si votas así, y votas todo lo demás. votas así, y votas así, Nulo. nulo. Y Si votas así y así, nulo. Si votas 25, nulo. Y luego, ojo, el conteo. El conteo. La honorabilidad. Ojo, y con esto acabamos. Una X en una casilla de diputado, ¿qué es? Un 24avo de voto. Y por un 24. Mi voto se fracciona en 24. Por lo tanto, el diputado que tiene una X tiene un 24avo de voto. Entonces, hablando con gente de Arena, me decía Arena, ¿tú querías? Hay que pedir el voto por bandera. Hay que voten al partido y al tal que pinchen la bandera, que no pinchen a los candidatos personales. Si no, va a ser un caos. Hay que pedir el voto por bandera. Pero el frente va a pedir voto por voto. Bueno, el frente va a pedir voto. Sí, pero esos son verticales, entonces no hay problema. Claro, estos no van a cruzar voto. No, ellos lo van a pedir así, claro, pero su gente va a votar en línea. Exacto. De hecho, lo saben ya. Me entrevisté con gente de FMLN, ellos están súper tranquilos. Nosotros, además, te lo dicen con una arrogancia brutal. Nosotros tenemos alineada la mara. Eso va todo en vertical. O sea, a nosotros no nos da miedo. Pero los otros partidos tienen miedo. Uno, porque se están canibalizando. Correcto. Como no hay orden, yo voy de diputado, él va de diputado, él hace campaña por su cuenta y yo por la mía. Porque aquí no hay lista. No, pues. Claro. Entonces están subiendo los costos de la campaña también. Es mala la fórmula. Aparentemente muy democrática. Yo creo que es mala. ¿Eso qué diría Sartori con esta fórmula? Esto es un delirio. Esto es un delirio. Pero ahí se debilitan los partidos, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen a favor. Que vas a destruir las cúpulas del partido. Y tienen razón. Si siguen así, tienen razón. Lo que pasa es que ¿sabes qué puede suceder? Asamblearismo. Puede entrar gente completamente atomizada que luego a la hora de formar coaliciones de gobierno la cosa se complica. Bueno, nos vemos el jueves. El jueves voy a traer los temas. ¿Cómo se llaman esos temas? Nada, me la han clavado. Los temas tendrían que salir de ustedes, joder. Voy a traer los temas, ¿eh? Una sola característica nos alcanzó el semipresidencialismo, ¿verdad? Sí. Sí, solo esta, ¿no? Ejecutivo dual, colegio electoral, jefe de Estado, pero no, jefe de Estado solo. Nos faltan las siguientes, ¿no? Bueno, tenemos hasta el jueves y la semana que viene, ¿cuándo es el jueves? 19. O sea, el martes podemos repasar. Pues si el semi lo acabamos el próximo día. Una sesión más. Puchis. Vamos ahora, se lo doy ya. Si no, se me va a ir la olla. Y siempre ando por ahí con un montón de datos y se me va la...
Al inicio, sí. Hay mucha incoherencia. O sea, no sé, o sea, muy poca funcionalidad del Estado. ¿Qué pasa, presidente? Llegó Sebastián,